Miguel Ángel Herrera cerró la puerta del piso y se apoyó contra ella, exhalando el cansancio acumulado durante el día. 35 años de vida le habían enseñado a no precipitarse con las emociones, pero hoy se sentía como un colegial antes de las vacaciones de verano. En el bolsillo de la chaqueta llevaba una pequeña cajita con pendientes de oro, un regalo para su mujer por su cumpleaños de mañana. ¿Miguel? Llegó desde la cocina. Sí, ya estoy en casa. Colgó la chaqueta en el perchero y se ajustó el cuello de la camisa. Costumbre de contable, siempre verse impecable, incluso en casa. Laura solía bromear sobre esto, pero hoy quería estar perfecto. No todos los días coincide el cumpleaños de una persona con semejante noticia. Laura estaba junto a los fogones, removiendo algo en la cazuela. 32 años, pero parecía más joven, figura esbelta, cabello castaño recogido en un moño descuidado. Aunque, los últimos meses parecía más pensativa, como si algo le rondara constantemente por la cabeza. ¿Qué tal en el trabajo?, preguntó sin darse la vuelta. Como siempre. Informe trimestral, revisión de documentos. Miguel se acercó por detrás y la abrazó. ¿Y tú qué tal? También nada especial. Un par de clientes, tramitación de pedidos. Hablaba con tono neutro, pero Miguel notó cómo se tensaron sus hombros. Quizás se pone nerviosa por el cumpleaños de mañana. A Laura nunca le gustó ser el centro de atención. Oye, dijo él, mañana es sábado. ¿Qué te parece si salimos por ahí? ¿Al teatro o a un restaurante? ¿Mañana? Laura se volvió, y en sus ojos brilló un destello de inquietud. Pensaba que podíamos pasar la tarde en casa. Tranquilos. Por supuesto, si quieres. Solo pensé que te gustaría. Asintió y se volvió otra vez hacia los fogones. Miguel se quedó tras ella, aspirando el aroma de su cabello, pensando en cómo habían cambiado en los últimos 3 años. 3 años de intentos, análisis, tratamientos. 3 años de esperanza y decepciones. Los médicos hablaban de estrés, de compatibilidad, de que había que esperar simplemente. Pero el tiempo pasaba y no había resultados. Laura se había vuelto más cerrada, lloraba a menudo por las noches pensando que él no se daba cuenta. Miguel se sumergió en el trabajo, quedándose en la oficina hasta tarde, porque en casa el ambiente parecía demasiado cargado de reproches no expresados y planes no realizados. Miguel, le dijo suavemente. Sí. Tengo que decirte algo. Sintió cómo se le encogía el estómago. Normalmente, estas palabras presagiaban problemas. Quizás estaba cansada de sus intentos. Quizás quería divorciarse. ¿O había conocido a otro? Laura apagó el fuego y se volvió lentamente hacia él. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos brillaba algo que no había visto en muchos meses. Estoy embarazada. Miguel parpadeó, sin entender de inmediato el sentido de lo que había dicho. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como frágiles esferas de cristal que podrían romperse con un movimiento descuidado. ¿Qué? He dicho que estoy embarazada. El mundo a su alrededor se detuvo. Los sonidos de la calle se volvieron amortiguados, la luz de la cocina pareció más brillante. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo. Laura bajó los ojos. Después de todos estos intentos, después de todos los fracasos. Quería asegurarme de que todo estaba bien. Miguel se acercó a ella, tomó su rostro entre las manos. La piel estaba tibia, bajo los ojos había huellas apenas perceptibles de cansancio. Laura, pero si esto es maravilloso. Llevamos tanto tiempo esperando. Sí, susurró. ¿Tanto tiempo? La besó en los labios, y ella respondió, abrazándole por el cuello. No se parecía a sus últimos besos, lánguidos, mecánicos, como el cumplimiento de un deber conyugal. Ahora en sus labios se sentía vida, pasión que él creía perdida. ¿Niño o niña?, preguntó separándose. Aún no se sabe. ¿Y acaso importa? No lo sé. ¿Y tú? Tampoco lo sé. Se rieron, y Miguel se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no oía su risa sincera. Laura le tomó la mano y se la puso sobre el vientre. ¿Lo notas? No notaba nada especial, pero asintió. Bajo su palma estaba su hijo, un pequeño milagro que debía cambiar sus vidas. Habrá que rehacer el cuarto de invitados, dijo. Cambiar el papel pintado, comprar muebles. Aún es pronto. Pero hay que prepararse.
Cunita, cochecito, ropa. Hay tantas cosas que necesitar. Laura sonrió viendo su entusiasmo. Miguel ya estaba haciendo planes, calculando el presupuesto, pensando en cómo organizar el espacio en el piso. Era su naturaleza, planificarlo todo por adelantado, prever los detalles. ¿Cenamos?, propuso ella. Es que ahora tengo mejor apetito. Por supuesto. ¿Qué has preparado? Macarrones con pollo. Nada especial. Pero para Miguel era una cena especial. La primera cena de su nueva vida, una vida en la que no eran simplemente marido y mujer, sino futuros padres. Puso la mesa, sacó zumo de la nevera. ¿Por qué brindamos?, preguntó Laura levantando el vaso. Por nuestro pequeño. ¿Por qué por fin vamos a ser una familia completa? Asintió y bebió un sorbo. Miguel la miraba pensando en cómo cambiaría en los próximos meses. Se le redondearía el vientre, los pechos se harían más grandes, el rostro adquiriría esa suavidad especial que había visto en las amigas embarazadas de Laura. ¿Se lo dirás a tus padres?, preguntó. Más tarde. Por ahora quiero que solo lo sepamos nosotros. Muy bien. Pero a mi madre sí se lo diré. Lleva tanto tiempo esperando nietos. Laura asintió, siguiendo con la cena. Miguel notó que efectivamente comía más de lo habitual, y eso le alegraba. Significaba que el organismo pedía alimento para el bebé. Significaba que todo iba como debía. Después de cenar se sentaron en el sofá y Miguel leía un artículo en internet sobre el desarrollo del feto. Laura estaba tumbada con la cabeza en sus rodillas y él le acariciaba distraídamente el cabello. Tienes que pedir cita con el médico, dijo. Con un buen médico. No con el de cabecera. Ya estoy en seguimiento. Con la doctora Martínez en una clínica privada. ¿Desde cuándo? Un mes más o menos. Me la recomendó Elena, dijo que tiene muy buen trato. Elena Morales, amiga de Laura, enfermera en el ambulatorio municipal. Era lógico que recomendara a una buena especialista. Miguel sintió gratitud hacia esa mujer a la que apenas conocía. ¿Cuándo es la próxima consulta? Dentro de una semana. Revisión rutinaria, análisis. Iré contigo. No hace falta. Tienes que trabajar. Laura, quiero estar a tu lado. Es nuestro hijo. Se volvió hacia él y vio algo extraño en sus ojos. No gratitud, no alegría, sino más bien, preocupación. Pero la expresión de su rostro cambió tan rápido que decidió que se lo había imaginado. Muy bien, dijo. Pero allí tengo, bueno, ya sabes, procedimientos femeninos. Quizás sea mejor que me esperes en el pasillo. Por supuesto. Solo quiero estar cerca. Asintió y volvió a poner la cabeza en sus rodillas. Miguel siguió leyendo el artículo, pero sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. Resultaba que la concepción había ocurrido en diciembre. Intentaba recordar con qué frecuencia habían hecho el amor en diciembre, pero no conseguía reconstruir la cronología exacta. En los últimos meses su intimidad se había vuelto escasa y forzada. Ambos entendían que cada vez era un intento de concebir un hijo, y esa presión mataba la espontaneidad. El proceso se había convertido en un procedimiento, en una obligación que había que cumplir en determinados días del ciclo. Pero, por lo visto, uno de esos intentos había sido exitoso. Miguel sintió un extraño alivio. Significaba que con ellos todo estaba bien. Significaba que simplemente habían esperado mucho tiempo su momento. Miguel, le dijo Laura suavemente. Sí. ¿Eres feliz? Por supuesto. ¿Y tú? Sí. Solo que, es tan inesperado. Después de todos estos años. Pero es lo que queríamos. Sí, lo queríamos. En su voz se oía cierta inseguridad, pero Miguel decidió no presionar. El embarazo es un estrés serio para el organismo femenino. Cambios de humor, dudas, miedos, todo eso es normal. Lo principal es apoyarla, estar a su lado. ¿Sabes?, dijo, ahora entiendo por qué últimamente estabas tan pensativa. Probablemente el organismo ya daba señales. Es posible. Y el apetito ha cambiado. ¿Y duermes más? Sí, duermo más. Tengo sueño constantemente. Es normal. El organismo se está adaptando. Laura asintió, pero algo en su comportamiento seguía inquietándole. Como si ocultara algo importante.
¿Pero qué se puede ocultar en una situación así? Salvo quizás miedo sobre el parto o sobre cómo cambiaría sus vidas. No te preocupes, dijo, siguiendo acariciándole el cabello. Todo saldrá bien. Lo conseguiremos. Sí, susurró. Lo conseguiremos. Pero en su voz no había seguridad. Miguel sintió que entre ellos había algo no dicho, algún secreto que no podía descifrar. Pero ahora eso no parecía importante. Lo principal era que por fin iban a ser padres. Habían pasado 3 semanas desde aquella tarde memorable en que Laura comunicó a su marido el embarazo. Miguel había marcado en el calendario la fecha de la siguiente visita al médico y cada día preguntaba por el estado de su mujer. Ella respondía brevemente, bien o un poco de náuseas por las mañanas, pero en general parecía más tranquila que antes. Hoy había una fiesta de empresa del concesionario Auto Premium, el evento anual que la dirección organizaba para empleados y colaboradores. A Miguel no le gustaban especialmente estos eventos, pero no asistir se consideraba de mal gusto. Además, este año tenía motivo para una alegría natural. ¿Estás segura de que quieres ir? Le preguntó a Laura mientras se abrochaba la camisa. Habrá mucha gente, música, alcohol. Pues yo beberé zumo, respondió, arreglándose el vestido delante del espejo. Necesito salir de casa. Me estoy volviendo una ermitaña. Era cierto. Los últimos meses Laura rara vez accedía a salir, prefiriendo quedarse en casa. Miguel lo relacionaba con la depresión por los intentos fallidos de quedarse embarazada, pero ahora que el problema estaba resuelto, realmente podía volver a su actividad social anterior. La fiesta se celebraba en un restaurante en las afueras de la ciudad, un gran salón, mesas puestas, escenario para los músicos. Miguel saludó a los compañeros, presentó a algunos de ellos a Laura. Ella se comportaba con naturalidad, sonreía, respondía preguntas sobre su trabajo en la tienda de muebles. Miguel Ángel. Le gritó una voz conocida. Se volvió y vio a un hombre alto con un traje caro. Román Jiménez, director comercial de la empresa constructora Construhogar. Se habían conocido hacía un año en una reunión de negocios. El concesionario les compraba materiales de construcción para la ampliación de la oficina. Román, Miguel le tendió la mano. No esperaba encontrarte aquí. Nuestra empresa también es colaboradora de vuestro concesionario. Compramos coches de empresa. Román le estrechó la mano firmemente. ¿Y esta es tu esposa? Sí, os presento. Laura, este es Román Jiménez. Román, mi mujer Laura. Laura le tendió la mano, y Miguel notó con qué atención la examinaba Román. No descaradamente, no provocativamente, pero con evidente interés. Por lo demás, Laura realmente estaba guapa hoy, el vestido azul resaltaba el color de sus ojos, un ligero maquillaje refrescaba su rostro. Mucho gusto, dijo Román, reteniendo su mano un poco más de lo que requería la cortesía. Miguel Ángel no había mencionado que tuviera una esposa tan encantadora. Gracias, Laura se sonrojó ligeramente. ¿Y usted ha venido solo? No, con la familia. Mi mujer e hija están por aquí. Román miró alrededor. Ahora las busco, os las presento. Se acercó a la mesa vecina y volvió con una mujer y una niña pequeña. Marina Jiménez resultó ser una rubia de mediana edad con un rostro agradable y modales tranquilos. Su hija Paula, una niña de 6 años con ojos grandes y coletas. Marina, os presento. Este es Miguel Ángel del concesionario y su mujer Laura. Y esta es mi esposa Marina y mi hija Paula. Las mujeres se saludaron, y Miguel sintió que la atmósfera se volvía más acogedora. Paula al principio se mostró tímida, pero cuando Laura se agachó hacia ella y le preguntó por su bonito vestido, la niña se animó. Me lo compró mamá por mi cumpleaños, dijo Paula. Y usted es muy guapa. Tiene los ojos como una princesa. Gracias, Paula. Y tú eres una niña muy linda. Miguel observaba esta escena pensando en que pronto ellos mismos tendrían un hijo. Laura evidentemente quería a los niños, y eso era una buena señal. Sería una madre excelente. Propongo que nos sentemos juntos, dijo Román. Si no tenéis inconveniente, claro. Excelente idea, asintió Miguel. Ocuparon sitios en la misma mesa. Román resultó ser un conversador agradable, hablaba de su trabajo en la constructora, de los proyectos en los que trabajaban. Marina contaba sobre su trabajo en la guardería, compartía historias divertidas sobre sus pequeños alumnos. ¿Y a qué te dedicas?
Le preguntó Román a Laura. Trabajo en una tienda de muebles. Soy comercial. Interesante. Precisamente estamos planeando renovar los muebles de la oficina. ¿Quizás podrías aconsejarme dónde comprar mejor? Por supuesto. La tienda Comfort en la calle principal. Allí hay una gran selección de mobiliario de oficina. Seguro que me paso. ¿Y quizás podrías asesorarme tú misma? No entiendo mucho de diseño. Miguel notó que Román decía esto con una ligera sonrisa, mirando directamente a los ojos de Laura. Ella respondía con naturalidad, pero en su voz apareció cierta entonación especial, más viva, más interesada. Es mi trabajo, dijo. Encantada de ayudar. Perfecto. Entonces, trato hecho. Marina cambió de tema, preguntándole a Laura sobre los planes de vacaciones. Miguel escuchaba a medias, observando a Paula, que dibujaba algo en una servilleta. ¿Qué es eso? Le preguntó a la niña. Una casa. Ahí viven mamá, papá y yo. Y este es un perro. Queremos tener un perro, pero mamá dice que hay que esperar. ¿Y por qué hay que esperar? No lo sé. Mamá dice que papá ahora tiene mucho trabajo. Miguel miró a Román, que gesticulaba contando alguna historia. Román realmente daba la impresión de ser un hombre de negocios, seguro, enérgico, ambicioso. Esta gente suele trabajar mucho y pasar poco tiempo con la familia. ¿Y papá está mucho en casa? Preguntó Miguel. No mucho. Llega tarde, cuando ya estoy durmiendo. Y los fines de semana a veces también trabaja. Paula, dijo Marina suavemente, no hay que quejarse. Papá trabaja para que estemos bien. No me quejo. Solo lo digo. Román por alguna razón no comentó este intercambio. Estaba ocupado conversando con Laura sobre las ventajas de los muebles italianos frente a los nacionales. Miguel pensó que después del nacimiento del bebé él también tendría que pasar más tiempo en el trabajo. La familia requeriría gastos adicionales. Por cierto, dijo Román dirigiéndose a Miguel, enhorabuena por el aumento. Laura me ha contado que esperáis un hijo. Gracias. Estamos muy contentos. Es maravilloso. Los hijos son lo más importante en la vida. Román miró a Paula. ¿Verdad, hija? Sí, papá. Miguel escuchaba esta conversación alegrándose de que Laura hubiera encontrado comprensión. Marina evidentemente era una madre experimentada, y sus consejos podrían ser útiles. Y Román, a pesar de su ocupación, parecía un padre cariñoso. Si necesitáis algo, llamadme, dijo Román. Tengo contactos en medicina, puedo recomendar buenos médicos. Gracias, pero estamos con la doctora Martínez. Buena clínica. Conozco esa clínica. Realmente buena. Pero si surgen problemas, llamad. El embarazo es cosa seria. En la voz de Román sonaba una preocupación sincera, y Miguel sintió simpatía hacia él. No cualquier persona poco conocida ofrecería ayuda tan naturalmente. La tarde continuó, sonaba música, la gente bailaba. Laura se negó a bailar alegando cansancio, pero parecía bastante animada. Charlaba animadamente con Marina sobre artículos infantiles, sobre lo que había que comprar para el nacimiento del bebé. Lo principal es no comprar todo de una vez, aconsejaba Marina. Muchas cosas resultan innecesarias. Es mejor comprar según se necesite. ¿Y el cochecito cuándo es mejor elegirlo? Un mes antes del parto. No antes. Si no, solo ocupará sitio. Román de vez en cuando añadía sus comentarios, pero principalmente escuchaba. Miguel notó que el hombre miraba a menudo a Laura, y eso no le molestaba. Su mujer realmente estaba guapa, y la atención masculina era natural. Ya es hora de irnos, dijo Marina cuando Paula empezó a bostezar. La niña necesita dormir. Sí, realmente es tarde, asintió Román. Pero ha sido muy agradable conoceros. Le tendió a Miguel una tarjeta. Mi teléfono. Si necesitáis algo, llamad. Y sobre los muebles, seguro que me paso por vuestra tienda. Te estaré esperando, dijo Laura. Se despidieron, y los Jiménez se fueron. Miguel lo siguió con la mirada pensando en lo agradable que era conocer a buena gente. Román y Marina daban la impresión de una familia sólida, a pesar de su ocupación laboral. Paula era una niña educada, se veía que los padres le prestaban atención. Familia encantadora, le dijo a Laura. Sí,
gente muy agradable. Marina me dio muchos consejos útiles. Y Román ofreció ayuda con médicos. Quizás sea útil. Puede ser. En la voz de Laura sonó algo indefinido, pero Miguel no le dio importancia. Estaba cansada, quería irse a casa. Las mujeres embarazadas se fatigan rápidamente. De camino a casa Laura guardó silencio, mirando por la ventanilla. Miguel pensaba en los gastos que se avecinaban, en que habría que rehacer el cuarto de invitados para el bebé. Quizás pedirle consejo a Román, era constructor, debía entender de reformas. ¿En qué piensas?, le preguntó. En nada especial. Solo estoy cansada. ¿Te acostarás pronto? Sí, supongo. En casa Laura se fue directamente a ducharse y Miguel recogió los restos del desayuno de la mesa y revisó el correo. Correos de trabajo, facturas, publicidad. La rutina habitual que mañana se repetiría. Del baño llegaba el ruido del agua. Laura se duchaba más tiempo de lo normal, pero era comprensible, las mujeres embarazadas necesitan cuidar especialmente la higiene. Miguel recordaba cómo su madre contaba sobre su embarazo, sobre cómo cambiaban las necesidades del organismo. Cuando Laura salió del baño, parecía más fresca. Cabello húmedo, bata ligera, olor a gel de ducha. Miguel pensó que se había vuelto aún más hermosa desde el comienzo del embarazo, piel más tersa, ojos más brillantes. ¿Te ha gustado la tarde?, preguntó. Sí, ha estado interesante. Hacía tiempo que no salía de casa. Marina me ha parecido una mujer muy sensata. Sí, sabe mucho sobre niños. Compartió consejos útiles. ¿Y Román? ¿Qué pasa con Román? Bueno, ¿qué te ha parecido? Laura se encogió de hombros. Un hombre de negocios normal. Un poco engreído, pero educado. Ofreció ayuda con médicos. Sí, lo he oído. Quizás deberíamos aprovechar realmente sus contactos. Por si acaso. Ya veremos. Por ahora la doctora Martínez nos va bien. Al acostarse, Miguel pensaba en lo bien que se estaba desarrollando su vida. El embarazo tan esperado, nuevos conocimientos, trabajo estable. Por delante el acontecimiento principal, el nacimiento del bebé, que lo cambiaría todo a mejor. Laura ya dormía, respiraba tranquila y pausadamente. Miguel puso cuidadosamente la mano en su hombro y también cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, lleno de planes y esperanzas. Pasaron 2 semanas después de la fiesta de empresa y Miguel casi se había olvidado del encuentro casual con la familia Jiménez. El trabajo absorbía su atención, se acercaba el informe trimestral, había que comprobar todos los documentos, revisar los cálculos. Llegaba a casa tarde, cansado, y las principales conversaciones con Laura se reducían a comentar su estado de salud. ¿Qué tal?, preguntaba cada tarde. Bien. Un poco de náuseas por las mañanas, pero el médico dice que se pasará. ¿Tomas las vitaminas? Sí, por supuesto. ¿Quizás te ayudo con las tareas de casa? No hace falta. Me las arreglo. Laura realmente se las arreglaba. El piso estaba en orden, la cena preparada, la ropa lavada. Pero Miguel notaba que se había vuelto más pensativa, se distraía a menudo con el teléfono. Cuando preguntaba quién llamaba, respondía brevemente, Elena o del trabajo. El jueves por la mañana Miguel le recordó a su mujer la visita al médico. ¿A qué hora es la consulta? A las 10 de la mañana. ¿Te llevo? No hace falta. Iré yo sola. Laura, te dije que quería ir contigo. Miguel, allí habrá exploraciones, análisis. Te sentirás incómodo. Bueno, entonces te esperaré en el pasillo. Se quedó callada, arreglándose el cabello delante del espejo. En sus movimientos se sentía tensión. Muy bien, dijo finalmente. Pero luego tengo que pasar a ver a Elena. Me prometió enseñar algunos artículos sobre el embarazo. Por supuesto. Te esperaré en el coche. Miguel estaba contento. Por fin podría conocer al médico que iba a llevar el embarazo de su mujer. La doctora Martínez por teléfono le había causado buena impresión, profesional, atenta. En la clínica subieron al 3er piso. Laura se registró en recepción y se sentaron en la sala de espera. Miguel hojeaba una revista, mirando de vez en cuando a los otros visitantes, principalmente mujeres con vientres prominentes, algunas con maridos o madres. Herrera, Laura, llamó la enfermera.
Ve, dijo Miguel. Te espero. Laura asintió y pasó a la consulta. La puerta se cerró y Miguel se quedó solo. Intentó leer un artículo sobre legislación fiscal, pero los pensamientos volvían constantemente a lo que ocurría tras la puerta. Era la primera vez que participaba en este proceso y la emoción era natural. Media hora después se abrió la puerta. Laura salió con una carpeta de documentos en las manos. ¿Qué tal?, preguntó Miguel. ¿Todo bien? El bebé se desarrolla normalmente. ¿Y qué ha dicho la doctora? Las recomendaciones habituales. Descansar más, alimentarse correctamente. Bajaron al ascensor. Laura parecía tranquila, pero Miguel notó que apretaba la carpeta más fuerte de lo normal. ¿Quizás vamos a ver a Elena más tarde?, propuso. Primero comemos en casa. No, mejor ahora. Me está esperando a las 12. Muy bien. ¿Dónde vive? Cerca de aquí. Te indicaré el camino. Se subieron al coche y Laura le indicó la dirección. Miguel conducía despacio, reflexionando sobre las preguntas que quería hacer al médico la próxima vez. ¿Había que comprar vitaminas especiales? ¿Con qué frecuencia hacer ecografías? ¿Qué análisis había que hacer? Aquí es, dijo Laura señalando un edificio de varias plantas. Voy rápido, unos 40 minutos. No te apresures. Voy a leer. Laura salió del coche y se dirigió al portal. Miguel sacó un periódico económico de la guantera e intentó concentrarse en un artículo sobre cotizaciones bursátiles. Pero le costaba concentrarse, pensaba en el futuro bebé, en cómo cambiaría sus vidas. Sonó el teléfono. Número desconocido. Diga. ¿Miguel Ángel? Soy Román Jiménez. Nos conocimos en la fiesta. Sí, por supuesto. Hola. ¿No molesto? Tengo una cuestión de negocios. No, ¿qué ha pasado? ¿Recuerdas que tu mujer me habló de la tienda de muebles? Me gustaría pasar a ver mobiliario de oficina. ¿Quizás ella podría asesorarme? Miguel miró el reloj. Las 12:30. Ahora no está en el trabajo. Hemos estado en el médico, luego ha ido a ver a una amiga. Entiendo. ¿Y cuándo estará en la tienda? Mañana desde por la mañana. Puedo darte su teléfono del trabajo. Sería estupendo. Tengo que elegir muebles para una nueva oficina y en esto no entiendo mucho. Miguel le dictó el número. Román le agradeció y se despidió. Una llamada de negocios normal, nada especial. Bien que Laura consiga un cliente importante, la comisión será buena. Una hora después Laura volvió al coche. Parecía un poco cansada, pero contenta. ¿Qué tal Elena?, preguntó Miguel. ¿Todo bien? Me dio muchos consejos útiles, me enseñó artículos. ¿Qué artículos? Sobre alimentación durante el embarazo, sobre preparación para el parto. Interesante. ¿Me los enseñarás en casa? Por supuesto. De camino a casa Miguel le contó la llamada de Román. Quiere comprar muebles para la oficina. Mañana pasará por vuestra tienda. Muy bien. Un cliente importante siempre viene bien. Sí, y la comisión será buena. Laura asintió mirando por la ventanilla. Miguel pensó que los ingresos adicionales serían muy útiles. El bebé requeriría muchos gastos, muebles infantiles, ropa, cochecito, servicios médicos. En casa comieron, y Laura le enseñó los artículos que le había dado Elena. Realmente información útil, sobre vitaminas, sobre rutina diaria, sobre cómo prepararse psicológicamente para el parto. Elena dice que hay que apuntarse a cursos para futuros padres, dijo Laura. Buena idea. ¿Averiguarás dónde los dan? Prometió informarse. Tiene conocidos en la maternidad. Estupendo. A mí también me será útil. Después de comer Miguel volvió al trabajo, y Laura se acostó a descansar. El médico recomendaba dormir más por las tardes. Y ella seguía los consejos. Miguel se alegraba de su actitud responsable hacia el embarazo. Por la noche, mientras veían la televisión, Laura recibió un SMS. ¿Quién escribe?, preguntó Miguel. Román Jiménez. Pregunta la dirección de la tienda. Ah, ese cliente. Sí. Respondió rápidamente y guardó el teléfono. Miguel no le dio importancia, comunicación comercial normal.
Al día siguiente Laura se fue al trabajo de buen humor. Dijo que intentaría venderle a Román muebles caros para que la comisión fuera mayor. Miguel le deseó suerte y se dirigió a su oficina. El día de trabajo transcurrió en el régimen habitual: documentos, cálculos, reuniones. Hacia la tarde Miguel llamó a su mujer. ¿Qué tal? ¿Ha venido el cliente? Sí, ha venido. Ha estado eligiendo mucho tiempo, se decidió por un conjunto italiano. ¿Caro? Bastante. La comisión será buena. Estupendo. Voy hacia casa. Muy bien. La cena está lista. En su voz se oía animación, y Miguel pensó que la venta exitosa realmente le había levantado el ánimo. En casa le recibió con una sonrisa y le contó más detalles sobre el comprador. Un hombre muy educado, decía mientras servía la comida en los platos. Escuchaba los consejos, no regateaba. Dijo que para él lo principal es la calidad, no el precio. Es bueno tratar con clientes así. Sí, normalmente la gente tarda mucho en elegir, compara precios. Y él se decidió rápido. Quizás tiene mucho dinero. Es posible. Una empresa constructora, según entiendo, es un negocio rentable. Después de cenar Laura parecía más habladora de lo habitual. Contaba sobre los compañeros, sobre planes para el fin de semana, sobre lo que había que comprar para el futuro bebé. Miguel escuchaba con gusto, hacía tiempo que no la veía tan animada. Por cierto, dijo, Román preguntó por tu trabajo. Se interesó por cómo van las cosas en el concesionario. ¿Y qué le dijiste? Que todo bien, que eres contable. Realmente trabajamos bastante bien este año. Dijo que si necesita un coche de empresa, se dirigirá a vosotros. Eso sería estupendo. Un buen cliente. Laura sintió y empezó a recoger la mesa. Miguel le ayudó con los platos, pensando en lo bien que se desarrollaban las circunstancias. Nuevos conocimientos comerciales, ingresos adicionales, trabajo estable. Para el nacimiento del bebé estarían preparados económicamente. Por la noche, cuando se acostaron, Laura puso la cabeza en su hombro. Estaba tibia y relajada, y Miguel sintió una cercanía que hacía tiempo no sentía. Laura, dijo suavemente. Sí. Me alegro de que te vayan bien las cosas en el trabajo. Yo también me alegro. Y de que por fin vayamos a ser padres. Sí, por fin. En su voz sonó algo que no supo entender. ¿Alegría? ¿Alivio? ¿O algo más? Pero Laura ya se estaba durmiendo, la respiración se volvía regular. Miguel yacía en la oscuridad pensando en el futuro. En unos meses su vida cambiaría radicalmente. Habría un bebé, nuevas preocupaciones, nuevas alegrías. Estaba preparado para eso. Preparado para ser padre, protector, sustentador. Fuera pasó un coche, los faros iluminaron el techo. Laura se movió en sueños, se acercó más. Miguel la abrazó cuidadosamente, tratando de no despertarla. Mañana sería un nuevo día, lleno de asuntos habituales y planes. Pero ahora era importante simplemente estar al lado de su mujer, que llevaba bajo el corazón a su hijo. Las siguientes 2 semanas pasaron volando. Román Jiménez resultó ser no solo un cliente generoso, sino también una persona sorprendentemente atenta. Vino 2 veces a la tienda con el pretexto de aclarar detalles del pedido, y cada vez se interesaba por el estado de Laura. ¿Qué tal? Preguntaba sentándose junto a su mesa. ¿El embarazo transcurre normalmente? Sí, gracias. El médico dice que todo está bien. ¿Y se han pasado las náuseas matutinas? En su mayor parte sí. Solo por las mañanas a veces tengo náuseas. Es normal. Marina también sufría los primeros meses. Laura sentía agradecida. Le gustaba que alguien se interesara por su estado no por cortesía, sino sinceramente. Miguel, por supuesto, preguntaba por la salud cada día, pero sus preguntas sonaban mecánicas, como parte del deber conyugal. El lunes Román llamó directamente a la tienda. Laura, perdona que te moleste. Tengo un médico conocido, muy buen especialista en embarazos. Doctor Herrera, doctor en medicina. Quizás te interese una consulta adicional. Gracias, pero tengo médico. La doctora Martínez. Sé que estás contenta con ella. Solo pensé que una segunda opinión nunca viene mal. Herrera atiende en una clínica privada, muy atento con las pacientes. Eso será caro, supongo.
Puedo conseguir descuento. Tenemos una relación de hace tiempo. Laura se quedó callada. La idea de conseguir una consulta con un especialista más experimentado era tentadora. La doctora Martínez, por supuesto, era profesional, pero a veces parecía demasiado apresurada, dedicaba poco tiempo a la conversación. Lo pensaré. Gracias por la propuesta. Estupendo. Si te decides, llámame. Tienes mi número. Después de la conversación, Laura estuvo mucho tiempo sentada mirando por la ventana. Román realmente se preocupaba por ella, y eso era agradable. ¿Cuándo fue la última vez que Miguel propuso algo parecido? Él, por supuesto, la quería, pero su cuidado se expresaba principalmente en preguntas sobre el estado y recordatorios de tomar vitaminas. Por la noche en casa mencionó de pasada la propuesta de Román. Un conocido me recomendó un médico, dijo removiendo la sopa. Dice que es muy buen especialista. ¿Qué conocido? Román Jiménez. El que compró los muebles. ¿Y para qué necesitamos otro médico? La doctora Martínez nos gusta. Nos gusta. Solo que él propuso una consulta adicional. Eso será caro. Dijo que puede conseguir descuento. Miguel alzó los ojos del periódico. Extraño. Quizás es simplemente buena persona. Dice que los hijos son lo más importante en la vida. Puede ser. Laura asintió. Al día siguiente Román volvió a la tienda. Esta vez trajo café y pasteles. Pensé que te gustaría, dijo poniendo la bolsa en la mesa. Las embarazadas necesitan alimentarse bien. Gracias, pero no puedo tomar café. La cafeína es mala para el bebé. Entonces té. O zumo. No, en serio, gracias. Es muy amable, pero no hacía falta. Tonterías. No me cuesta nada. Román se sentó enfrente, y Laura notó con qué atención la miraba. No como se mira a un cliente o conocido casual. En su mirada había algo personal, interesado. ¿Qué tal en casa? Preguntó. ¿Tu marido te cuida? Por supuesto. Miguel es muy atento. Es importante. El embarazo es un momento especial, la mujer necesita apoyo. Sí, tienes razón. Marina durante el embarazo de Paula estaba muy caprichosa. Lloraba constantemente, se preocupaba. Yo trataba de calmarla, pero no siempre lo conseguía. ¿Y ahora qué tal van las cosas en la familia? Normal. Aunque hay mucho trabajo, queda poco tiempo para la familia. En su voz sonó cansancio, y Laura sintió compasión por él. Entendía lo que era vivir en tensión constante cuando el marido llega a casa cansado e irritado. Pero al menos tienes ingresos estables, dijo. Sí, pero el dinero no sustituye la atención. Marina se queja a menudo de que paso poco tiempo con Paula. Los niños crecen rápido. Hay que aprovechar. Tienes razón. Pero el negocio requiere presencia constante. Guardaron silencio. Laura pensaba en cómo cambiaría su vida después del nacimiento del bebé. ¿Podría compaginar trabajo y maternidad? ¿Le ayudaría Miguel con la educación? Por cierto, dijo Román, sobre el médico. Herrera recibe mañana por la tarde. Si quieres, puedo llevarte. La clínica me queda de camino desde la oficina. Aún no me he decidido. Piénsalo. La salud del bebé es lo más importante. Miguel piensa que con un médico es suficiente. Miguel no es mujer. No entiende por lo que estás pasando. En las palabras de Román sonó comprensión que Laura no sentía en casa. Miguel la quería, pero su apoyo era formal, de cumplimiento. Y esta persona, casi desconocida, mostraba más comprensión hacia lo que ella vivía. ¿Te parece bien si vamos al doctor Herrera? Preguntó Román suavemente. Mañana por la tarde podríamos ir. La clínica me queda de paso desde la oficina. Aún no me he decidido del todo. Piénsalo bien. La salud del bebé es lo más importante que hay. Miguel opina que con un médico es suficiente. Miguel no es mujer. No entiende por lo que estás pasando ahora mismo. En las palabras de Román sonó esa comprensión que Laura no sentía en casa. Miguel la quería, desde luego, pero su apoyo se quedaba en lo formal, como un trámite. Y esta persona, casi un desconocido, mostraba más empatía hacia su situación. Puede que tengas razón, admitió ella. Claro que la tengo. Una mujer embarazada está especialmente vulnerable.
Necesita no solo atención médica, sino también apoyo emocional. Sí, exactamente eso. Si te decides a ir donde el doctor Herrera, llámame sin más. Te recojo del trabajo, te llevo a la clínica y luego te acompaño a casa. Gracias. Es muy amable de tu parte. ¿Qué va? No es nada especial. Es ayuda humana normal y corriente. Román se levantó, se ajustó la corbata. Tengo que irme ya. Llámame si necesitas cualquier cosa, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí. Se marchó, y Laura se quedó con sentimientos contradictorios. Por una parte, entendía que aceptar ayuda de una persona apenas conocida no estaba bien. Por otra, esa ayuda parecía sincera, salida del corazón. Esa noche volvió a intentar hablar con Miguel sobre el doctor Herrera. Román dice que tiene muy buenas referencias. Laura, ya tenemos médico. ¿Para qué necesitamos otro? Solo para una consulta. Para conocer otra opinión. Eso es tirar el dinero a la basura. Pero si se trata de la salud del bebé. El bebé se está desarrollando perfectamente. La doctora Martínez nos lo ha confirmado. Ya, pero. Nada de peros. No vamos a malgastar dinero en consultas innecesarias. Miguel lo dijo de forma categórica, y Laura comprendió que discutir era inútil. Había tomado una decisión, y punto final. Como siempre, se mostraba práctico, racional, pero sin tener en cuenta sus sentimientos. Por la noche no podía conciliar el sueño, dándole vueltas en la cabeza a la conversación con Román. Él había dicho que una mujer embarazada está especialmente vulnerable. Era cierto. Ella se sentía sola, a pesar de tener a su marido al lado. Miguel se preocupaba por ella, pero su preocupación era fría, protocolaria. Por la mañana, al prepararse para ir al trabajo, tomó una decisión. Llamó a Román. Si la propuesta sigue en pie, me gustaría ir donde el doctor Herrera. Por supuesto. ¿A qué hora te viene mejor? Después de comer. Sobre las 3. Perfecto. Te recojo del trabajo. Gracias. ¿Y, podríamos no contárselo a Miguel? Al menos hasta que sepa la opinión del médico. Naturalmente. Es asunto tuyo personal. Al colgar, Laura sintió alivio. Por fin había hecho algo por sí misma, sin pedir permiso a su marido. Por primera vez en mucho tiempo se sentía independiente. A las 3 en punto se acercó al salón un coche negro. Román se bajó, le abrió la puerta. ¿Lista? Sí. Fueron atravesando el centro de la ciudad, y Román le contaba cosas sobre el doctor Herrera. Es un especialista muy experimentado. Lleva embarazos complicados, ayuda a parejas con problemas de fertilidad. ¿Vosotros tuvisteis problemas para concebir? No, pero mi hermano sí los tuvo. El doctor Herrera les ayudó. Entiendo. No te preocupes. Es solo una consulta. Te examinará y te dará su opinión. No estoy preocupada. Pero mentía. Laura sí estaba preocupada, y no solo por la visita al médico. Iba en coche con un hombre que no era su marido, y se lo ocultaba a Miguel. Formalmente no había nada malo en ello, pero aún así se sentía culpable. Todo va a salir bien, dijo Román, como si percibiera su estado. Estás haciendo lo correcto al cuidarte. Una mujer debe pensar en su salud. Miguel opina que pienso demasiado. Miguel es hombre. No lo entiende. Puede ser. Los hombres, en general, entienden mal las preocupaciones femeninas. Nosotros estamos acostumbrados a resolver los problemas de forma racional, mientras que las mujeres sienten con el corazón. Laura asintió. Román decía exactamente lo que ella pensaba, pero no se atrevía a formular. Miguel efectivamente enfocaba todo de manera racional, sin tener en cuenta sus emociones. Ya hemos llegado, dijo Román, parándose delante de un edificio moderno. ¡Qué clínica más bonita! Sí, aquí trabajan los mejores médicos de la ciudad. Subieron al cuarto piso. La sala de espera estaba amueblada con muebles caros, las paredes decoradas con diplomas y certificados. Román se acercó a la recepcionista. Jiménez. Habíamos quedado en una consulta para Laura. Por supuesto. El doctor les está esperando. Laura pasó a la consulta, y Román se quedó en la sala de espera. El doctor Herrera resultó ser un hombre de mediana edad con rostro bondadoso y ojos atentos. Siéntese, por favor, le dijo.
Román me ha comentado su situación. Cuénteme cómo va el embarazo. ¿Hay alguna molestia? Laura describió detalladamente su estado, y el médico escuchaba con atención, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Su forma de tratar difería muchísimo del estilo de la doctora Martínez, no tenía prisa, no miraba el reloj, mostraba interés auténtico. En conjunto todo parece normal, dijo después del reconocimiento. Pero yo recomendaría unos análisis adicionales. Por si acaso. ¿Qué análisis? Marcadores genéticos, perfil hormonal. Nada grave, simplemente para tener el cuadro completo. ¿Es caro? Román me ha dicho que él se hará cargo de los gastos. ¿Qué? No, no puedo. Tranquilícese. Para él no supone ningún problema. Y para usted será una tranquilidad. Laura no sabía qué responder. Aceptar regalos tan caros de una persona apenas conocida no estaba bien. Pero, por otra parte, se trataba de la salud del bebé. Piénselo, dijo el médico. Si se decide, llámeme. Los análisis se pueden hacer cuando usted quiera. Gracias. De nada. Y no se preocupe, todo va a salir perfectamente. Laura salió de la consulta tranquilizada. Román la esperaba con flores, un pequeño ramo de rosas blancas. ¿Qué tal ha ido? Preguntó. El médico ha dicho que todo está normal. Estupendo. Esto es para ti. Gracias, ¿pero para qué? Por nada especial. Flores bonitas para una mujer bonita. Laura cogió el ramo, sintiéndose enrojecer. Hacía tiempo que ningún hombre le había hecho un cumplido. Miguel consideraba esas cosas superfluas, poco serias. ¿Nos vamos? Preguntó Román. Sí. En el coche se respiraba su perfume y el aroma de las flores frescas. Román puso música suave y el ambiente se volvió casi íntimo. Laura se sentía un poco incómoda, pero al mismo tiempo le gustaba esa atención. Gracias por la ayuda, le dijo. De nada. Me alegro de haber podido ayudarte. No sé cómo agradecértelo. Con que te cuides es suficiente. Se detuvieron en un semáforo, y Román se volvió hacia ella. Laura, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Sí. ¿Eres feliz en tu matrimonio? La pregunta la pilló desprevenida. Parpadeó, sin saber qué responder. ¿Por qué me preguntas eso? Porque me parece que estás un poco sola. Incluso teniendo a tu marido al lado. No es así. Perdona si he sido indiscreto. Es solo que he notado que sonríes pocas veces. El embarazo no es una época fácil. Ya, pero una mujer debería irradiar felicidad. Y en tus ojos veo tristeza. Laura se volvió hacia la ventanilla. Román había dado en el clavo, pero ella no podía permitirse hablar de su vida personal con una persona ajena. Todo está bien, dijo. Me alegro. Si necesitas cualquier cosa, llámame. A cualquier hora. Gracias. El resto del camino lo hicieron en silencio. Laura pensaba en las palabras de Román, en si tenía razón al aceptar su ayuda. Formalmente no estaba haciendo nada malo, pero la intuición le decía que lo que estaba ocurriendo podía traer complicaciones. Román paró delante de su casa. Gracias por todo, le dijo. No me las des. Cuídate mucho. Hasta la vista. Bajó del coche, le hizo un gesto de despedida con la mano y se dirigió al portal. Román esperó hasta que entró en el edificio y se marchó. En casa Laura puso las flores en un jarrón y se quedó mirándolas un buen rato. Rosas blancas, símbolo de pureza e inocencia. ¿O sería casualidad? Sacudió la cabeza, ahuyentando pensamientos tontos. Cuando llegó Miguel, le dijo que había estado donde la doctora Martínez en una revisión extraordinaria. ¿Qué tal? Preguntó él. ¿Todo bien? El bebé se desarrolla con normalidad. Estupendo. ¿Y las flores? Me las ha regalado una clienta. Estaba contenta con la compra. Están muy bonitas. Sí, mucho. Miguel no siguió preguntando. Se fiaba de su mujer, y no se le ocurría que pudiera estar ocultándole algo. Laura sintió una punzada de culpa, pero la reprimió rápidamente. No había hecho nada malo. Simplemente había cuidado de su salud. Por la noche, tumbada en la cama, pensaba en la visita al doctor Herrera. El médico realmente había causado buena impresión,
pero lo principal era que había sentido cuidado, atención, algo que tanto echaba de menos en casa. Román había sido atento, delicado, comprensivo. Miguel dormía a su lado, respirando de forma regular y tranquila. Laura se volvió hacia él, estudiando los rasgos familiares de su cara. 5 años de matrimonio, y se conocía cada arruga, cada lunar. ¿Pero cuándo había sido la última vez que se había sentido emocionada al mirarle? ¿Cuándo le había regalado el flores sin motivo? Cerró los ojos, tratando de no pensar en Román. Pero sus palabras seguían resonando en su cabeza: una mujer debería irradiar felicidad. Y en tus ojos veo tristeza. Quizás tenía razón. Quizás ella realmente era infeliz, pero no quería admitirlo. Pasaron 10 días desde la visita al doctor Herrera. Laura había releído varias veces sus recomendaciones, reflexionando sobre los análisis adicionales. Román había llamado 2 veces interesándose por su estado de salud, pero ella respondía con reserva, tratando de no salirse del marco de la cortesía. ¿Cómo van las cosas, Laura?, le preguntó el miércoles cuando almorzaba en una cafetería cerca del salón. Todo bien, gracias. ¿Y sobre los análisis habéis decidido algo? Aún no. Necesito consultarlo con mi marido. Entiendo. Pero no lo dejéis para muy tarde. Cuanto antes, mejor. El viernes Román apareció en el salón en persona. Dijo que había pasado por trabajo, pero se veía claramente que la verdadera razón de la visita era el deseo de verla. ¿Qué tal el ánimo?, preguntó, sentándose junto a su mesa. Normal. Me canso un poco al final del día. Es natural. El organismo trabaja por 2. Sí, eso dice el médico. Por cierto, sobre el médico. Herrera preguntó cómo estabas. Se preocupa por ti. ¿Por qué iba a preocuparse? Solo me vio una vez. Es un especialista responsable. Cada paciente es importante para él. Laura asintió, sin saber qué responder. En el comportamiento de Román había algo insistente que la inquietaba. Como si persiguiera algún objetivo que aún no había expresado. ¿Qué te parece si salimos a algún sitio?, propuso de repente. ¿A dónde? No sé. A una cafetería, al parque. Simplemente para charlar. Román, me parece que eso no sería apropiado. ¿Por qué? Somos amigos. Solo nos conocemos desde hace un mes. A veces las personas se acercan muy rápidamente. En su voz sonó algo personal, íntimo. Laura sintió cómo se le aceleraba el corazón. Estoy casada, dijo. Yo también estoy casado. Eso no significa que no podamos relacionarnos. Relacionarnos, sí. Pero quedar. Laura, veo que estás sola. Incluso al lado de tu marido. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué pareces triste? ¿Por qué no hay alegría en tus ojos? Se volvió hacia otro lado, no queriendo continuar esta conversación. Román había dado en el clavo, pero no podía permitirse discutir su vida personal con un extraño. Tengo que trabajar, dijo. Muy bien. Pero piensa en mi propuesta. A veces una persona necesita simplemente hablar con alguien que la entienda. Adiós, Román. Hasta la vista, Laura. Se marchó, y ella se quedó confusa. La intuición le decía que lo que estaba pasando era peligroso. Román claramente sentía hacia ella un interés que iba más allá de las relaciones amistosas. Pero al mismo tiempo su atención era agradable, reconfortante. En casa estaba distraída, respondía a las preguntas de Miguel con monosílabos. Él se dio cuenta de su estado. ¿Qué ha pasado?, le preguntó durante la cena. Nada especial. Estoy cansada. ¿Quizás te cojas vacaciones? Las embarazadas necesitan descansar más. Por ahora no quiero. El trabajo me distrae. ¿Te distrae de qué? De los pensamientos. De las preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Laura se quedó callada, reflexionando sobre si merecía la pena decir la verdad. Miguel la miraba atentamente, esperando respuesta. A veces me parece que no estoy preparada para la maternidad, dijo finalmente. ¿Por qué? No lo sé. Me da miedo. Es una gran responsabilidad. Laura, llevamos tanto tiempo esperando esto. Ahora, cuando el sueño se ha hecho realidad, ¿tienes dudas? No tengo dudas. Simplemente, me preocupo.
Es normal. Todas las futuras madres se preocupan. Sí, seguramente. Miguel se acercó a ella, la abrazó por los hombros. Todo va a salir bien. Lo conseguiremos. Por supuesto que lo conseguiremos. Pero en su voz no había seguridad. Miguel lo sintió, pero no insistió en que se explicara. Estaba acostumbrado a que su mujer se preocupara por cualquier cosa. Al día siguiente Román volvió a llamar. Laura, quería disculparme por la conversación de ayer. Quizás fui demasiado insistente. Todo está bien. No, no está bien. No quería molestarte. Simplemente, me parece que necesitas apoyo. Tengo a mi marido. Sí, por supuesto. Pero a veces los maridos no entienden por lo que pasan sus mujeres. Miguel me entiende. Entonces, ¿por qué estás tan triste? Laura se quedó callada. Román había vuelto a dar en el clavo. ¿Quizás nos vemos? Propuso suavemente. Simplemente para hablar. Como amigos. Román. Media hora. En la cafetería cerca de tu casa. Te enseñaré fotos de Poliña, te contaré sobre mi experiencia como padre. En su voz sonaba sinceridad, y Laura sintió que se resistía no tanto a él como a sí misma. Realmente quería hablar con alguien que la entendiera. Está bien, dijo. Pero solo media hora. Por supuesto. Quedamos a las 6 de la tarde. De acuerdo. Al colgar, Laura comprendió que había cometido un error. Quedar con un hombre que claramente mostraba interés hacia ella no era sensato. Pero ya no tuvo valor para cancelar la cita. A las 6 de la tarde llegó a la cafetería. Román ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Parecía más joven de sus 38 años, en forma, bien vestido, con una sonrisa agradable. Gracias por venir, dijo, levantándose. De nada. ¿Qué vas a pedir? Té con limón. Hay muchas cosas que no puedo tomar. Por supuesto. Me acuerdo. El camarero tomó nota, y se quedaron solos. Román sacó el teléfono, le enseñó fotos de su hija. Esta es Poliña el año pasado. Es una niña muy guapa. Sí, ha salido a la madre. Inteligente, desarrollada. ¿Está muy apegada a ti? Mucho. Aunque paso poco tiempo en casa. ¿Te arrepientes? Por supuesto. Pero el trabajo no espera. Hay que ganarse la vida. Laura sintió, entendiendo su dilema. Miguel también trabajaba mucho, especialmente últimamente. Se preparaba para el informe, se quedaba en la oficina hasta muy tarde. ¿Y cómo se toma Marina tu dedicación al trabajo? No muy bien. Me reprocha a menudo. Dice que soy un mal padre. Eso no es justo. Quizás. Pero tiene razón en que la familia debería ser la prioridad. Es difícil encontrar el equilibrio. Sí, especialmente cuando las ambiciones son grandes. Se quedaron callados. Laura bebía té, reflexionando sobre lo sincero que hablaba con ella. Miguel nunca compartía preocupaciones parecidas. ¿Y tú? Preguntó Román. ¿Cómo piensas compaginar trabajo y maternidad? No lo sé. Aún no he pensado en eso en serio. Hay que pensarlo. Un hijo lo cambia todo. Sí, lo entiendo. ¿Miguel está dispuesto a ayudar? Por supuesto. Es una buena persona. No lo dudo. Pero estar dispuesto y la realidad son cosas diferentes. ¿Qué quieres decir? Los hombres a menudo sobreestiman sus posibilidades. Prometen ayuda, pero cuando llega el momento, resulta que el trabajo es más importante. ¿Tú opinas eso? Lo sé por experiencia propia. Le prometí a Marina que sería un padre ideal. Pero en la realidad. ¿En la realidad qué? En la realidad conozco a Poliña menos de lo que debería. En su voz sonó amargura, y Laura sintió compasión hacia él. Román era honesto consigo mismo, reconocía sus errores. Aún no es tarde para arreglarlo todo, dijo. Sí, pero para eso hay que cambiar algo en la vida. Por ejemplo, revisar las prioridades. Entender qué es realmente importante. La miró directamente, y Laura sintió que en sus palabras había un sentido oculto. Como si no hablara solo de trabajo y familia. Laura, dijo en voz baja, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Depende de cuál. ¿Amas a tu marido? La pregunta la pilló desprevenida.
Parpadeó, sin saber cómo responder. Por supuesto que le amo. ¿Pero eres feliz? ¿Por qué me preguntas eso? Porque no me da igual. Román. Perdona si soy demasiado directo. Pero veo que eres infeliz. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has aceptado esta cita? Laura bajó los ojos. La pregunta era justa. Efectivamente, ¿para qué estaba aquí? ¿Por qué se relacionaba con un hombre que claramente mostraba interés hacia ella? Tengo que irme, dijo. Laura, espera. No, esto ha sido un error. ¿Por qué un error? Porque estoy casada. Y embarazada. Pero estás sola. No estoy sola. Entonces, ¿por qué hay tanta tristeza en tus ojos? Laura se levantó de la mesa. Román también se puso en pie. No huyas, dijo. Me parece que nos entendemos. Adiós, Román. Laura. Pero ya se dirigía hacia la salida. Román la alcanzó junto a la puerta. Está bien, dijo. Pero recuerda, si necesitas apoyo, siempre estoy cerca. Gracias. Y piensa en esos análisis. Es realmente importante. Lo pensaré. Salió a la calle, y el aire vespertino le pareció fresco después de la atmósfera cargada de la cafetería. Laura caminaba hacia casa a paso rápido, tratando de no pensar en lo que acababa de pasar. Román tenía razón. Efectivamente se sentía sola. Miguel la amaba, pero su amor era habitual, desprovisto de pasión. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de algo personal? ¿Cuándo le preguntó por última vez por sus sueños, miedos, deseos? En casa Miguel veía la televisión. Levantó la cabeza cuando entró. ¿Dónde has estado? He ido a ver a una amiga. ¿A qué amiga? A Olga. Una compañera del trabajo. ¿Habéis estado mucho rato? Sí, nos hemos puesto a charlar. Miguel asintió y volvió a mirar la pantalla. Laura pasó al dormitorio, se tumbó en la cama. Había mentido a su marido, y eso estaba mal. Pero contar la verdad significaba explicarse, discutir, aclarar las cosas. El teléfono vibró. SMS de Román, gracias por la cita. Ha sido agradable charlar contigo. Laura leyó el mensaje y lo borró. Luego cambió de opinión, lo recuperó de la papelera. Después volvió a borrarlo. Era una tontería, infantil, pero no podía controlarse. Por la noche, cuando se acostaron, Miguel la abrazó. ¿Cómo van las cosas? Preguntó. Bien. ¿Ya se nota algo? Aún es pronto. No veo la hora de notarlo. Pronto. Miguel la besó en el cuello, y Laura comprendió que tenía ganas de intimidad. Normalmente no se oponía, pero hoy por alguna razón no quería. Miguel, estoy cansada. Está bien. Descansa. Se apartó, y Laura sintió alivio. Pero al mismo tiempo culpa. Miguel era un buen marido, cariñoso, fiel. No se merecía esa actitud. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración regular. Se durmió rápidamente, como siempre. Y ella pensaba en Román, en sus palabras, en que tenía razón, realmente era infeliz. Pero admitir eso significaba admitir que su vida era un error. Que 5 años de matrimonio habían sido una pérdida de tiempo. Que el embarazo tan esperado no había traído alegría, sino que solo había intensificado la sensación de vacío. Laura cerró los ojos, tratando de dormirse. Pero el sueño no llegaba. En la cabeza le daban vueltas pensamientos sobre lo que pasaría después. Román no se rendiría. Su interés hacia ella era evidente. Y no estaba segura de poder resistirse. Porque por primera vez en mucho tiempo se sentía deseada. No como esposa, no como futura madre, sino como mujer. Y esa sensación era demasiado fuerte como para renunciar a ella. Pasaron otros 10 días. Román se volvió más insistente, llamaba todos los días, exigía encuentros. Laura sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Quiero estar contigo en casa, le dijo el jueves. En tu cama. Eso es una locura. El viernes a la 1 del mediodía. Miguel estará trabajando. ¿Y si vuelve? No volverá. Iré. El viernes por la mañana Miguel se fue al trabajo, avisando que se quedaría hasta tarde con el informe trimestral.
Laura pasó la mañana en una espera nerviosa, se cambió de ropa varias veces, ordenó la casa. A la 1 del mediodía sonó el timbre. Laura abrió la puerta. Román entró con un ramo de flores. Para ti, dijo. Gracias. ¿Pero para qué? Simplemente quería darte una alegría. Pasaron al salón. Román echó un vistazo alrededor, estudiando el ambiente. Acogedor, dijo. Sí, hace tiempo que vivimos aquí. Aquí huele a ti. ¡Qué tontería! No, es verdad. Cada casa tiene su propio olor. La abrazó, la besó. Laura se sentía incómoda, en casa la traición parecía especialmente sucia. Quizás no deberíamos, dijo. ¿Por qué? Aquí todo me recuerda a Miguel. Olvídate de Miguel. Ahora solo estamos nosotros. La llevó al dormitorio. Laura se resistía, pero débilmente. El deseo era más fuerte que la razón. Aquí está tu cama, dijo él. La nuestra, de Miguel y mía. Hoy es nuestra. Se acostaron en la cama matrimonial. Román era apasionado, exigente. Laura sentía culpa, pero el deseo la desbordaba por completo. Llevaba tanto tiempo deseando esto, susurraba él. Yo también. Estás preciosa. Especialmente embarazada. No digas eso. ¿Por qué? Es la verdad. Lo hicieron durante mucho tiempo, olvidándose de la prudencia. Román era bruto, apasionado, muy distinto del cuidadoso Miguel. Quédate conmigo, le decía. Deja a tu marido. No puedo. Puedes. Román, ahora no. Precisamente ahora. A las 2:30, cuando aún estaban tumbados, Laura oyó el sonido de una llave en la cerradura. Se le heló la sangre en las venas. Román, susurró. Alguien está en casa. ¿Qué? Miguel. Está en casa. Desde el pasillo llegaban pasos. Miguel se dirigía directamente al dormitorio. ¿Laura? Gritó. Sí, respondió ella con voz temblorosa, poniéndose la bata. Román saltó de la cama, empezó a buscar la ropa a toda prisa. Pero ya era demasiado tarde. Miguel empujó la puerta del dormitorio y se quedó paralizado. En la cama estaba sentada su mujer, al lado estaba Román, poniéndose los pantalones desesperadamente. ¿Qué coño es esto? Susurró Miguel. Miguel, puedo explicártelo, empezó Laura. Cállate, zorra. Rugió él y se abalanzó sobre Román. Le agarró del cuello, le apretó contra la pared. Román intentó defenderse, pero Miguel estaba furioso. Te has estado follando a mi mujer, cabrón. Gritaba, dándole un rodillazo en la entrepierna. Se dobló por la mitad. Miguel, para. Sollozaba Laura. Cállate, puta. Bramó el marido sin darse la vuelta. Fuera de mi casa. Gritó Miguel. Fuera, antes de que te mate. Román, tambaleándose, cogió la camisa y salió corriendo del piso. Miguel se volvió hacia su mujer. Su cara estaba desfigurada por la ira. ¿Cuánto tiempo me has estado engañando? Preguntó fríamente. Miguel. ¿Cuánto tiempo? 1 mes. ¿Y el niño? ¿Qué niño? ¿El niño es suyo? Laura se echó a llorar. Llora, dijo Miguel en voz baja. Se acabó todo. Se acercó al armario, sacó la maleta de ella, empezó a meter cosas a puñados. ¿Qué estás haciendo? Recogiendo tus trastos. Miguel, hablemos. ¿De qué vamos a hablar? Eres una cualquiera. Te has estado acostando con un tío en nuestra cama. No soy una cualquiera. No. ¿Entonces qué? ¿Quién lleva en el vientre un hijo del amante? Es tu hijo. Pues yo no estoy muy seguro. Miguel, perdóname. Demasiado tarde. Mañana pido el divorcio. No hagas eso. Lo haré. Y no vas a sacar ni un euro de pensión. ¿Por qué? Porque el niño no es mío. Pero estábamos casados cuando. Cuando me engañabas. Eso se llama adulterio. Miguel, estoy embarazada. No tengo a dónde ir. Vete con tus padres. O con tu amante. Él no me va a acoger. Pues a la calle. No puedes hacerme esto. Puedo. Tú has elegido este camino.
Miguel cerró la maleta, se la dio. Lárgate. Que dentro de una hora no te vea aquí. ¿Y si no me voy? Llamo a la policía. Les digo que me amenazas. Yo no te amenazo. Me amenazarás si no te vas. Laura cogió la maleta, fue al recibidor. Se puso el abrigo, los zapatos. Miguel, dijo dándose la vuelta. Perdóname. No te perdono. Nunca. Pero si soy la madre de tu futuro hijo. Eres la madre de un futuro hijo, pero no mío. Miguel. Lárgate. Antes de que cambie de opinión y te mate a ti también. La puerta se cerró de un portazo. Miguel se quedó solo en el piso. Fue al dormitorio. Arrancó las sábanas de la cama, las tiró a la basura. Después se sentó en el sofá y lloró. Por primera vez en muchos años. Lloró de rabia, de dolor, de humillación. 5 años de matrimonio destruidos en una hora. Pero las lágrimas se secaron pronto. Su lugar lo ocupó una determinación fría. Mañana pediría el divorcio. Y esa zorra viviría con el hijo del amante. Era una venganza justa. Sacó el teléfono, marcó el número del abogado. Diga. Necesito una consulta sobre divorcio. Mañana por la mañana. Tengo pruebas irrefutables del adulterio de mi mujer. Pasó el tiempo. Desde el momento en que su vida familiar se desplomó como un castillo de naipes por un movimiento descuidado. Laura estaba junto a la ventana de la pequeña habitación en casa de sus padres, meciendo en brazos a su hija de 4 meses. La niña era tranquila, rara vez lloraba, como si sintiera que en su vida ya había suficientes problemas. Pelo rubio, ojos grises, no se parecía en nada a Miguel. Laura, la comida está lista, gritó su madre desde la cocina. Voy, mamá. Dejó cuidadosamente a la niña en la cuna y fue a la cocina. Su madre ponía la mesa, su padre leía el periódico, echándole de vez en cuando miradas compasivas. ¿Qué tal en la tienda?, preguntó su madre. Bien. Hay clientes, pagan el sueldo puntualmente. Eso está bien. Sí, está bien. Laura llevaba 2 meses trabajando de dependienta en la tienda del pueblo. El sueldo era miserable, pero no había otra opción. En la ciudad la conocían como la mujer divorciada que había engañado a su marido. Aquí, en el pueblo, era simplemente una hija díscola que había vuelto a casa con un niño. ¿Quizás le escribas a Miguel?, propuso su madre. Que le pidas perdón. Mamá, ya hemos hablado de esto. Pero es buena persona. Quizás te perdone. No me perdonará. Y no debe hacerlo. ¿Por qué no debe? Porque le traicioné. Su madre suspiró, siguiendo poniendo comida en los platos. Esta conversación se repetía regularmente y Laura estaba cansada de explicar que no había vuelta atrás. Después de comer acostó a la niña y salió al patio. El otoño era cálido, las hojas empezaban a amarillear. Laura se sentó en el viejo banco donde jugaba de pequeña e intentó imaginarse su vida dentro de 1 año, dentro de 5 años. Sonó el teléfono. Número desconocido. Diga. Laura. Soy Marina. Marina Jiménez. Laura se quedó helada. La exmujer de Román. No habían hablado desde el divorcio. Hola, Marina. ¿Podemos hablar sin tratamiento? Ahora estamos en la misma situación. ¿Qué quieres decir? Las dos divorciadas por culpa de la misma persona. Marina, no sé qué decir. No hace falta decir nada. Solo quería saber cómo está la niña. ¿La niña? ¿Mi hija? Sí. Paula pregunta a menudo por su hermana. ¿Su hermana? Bueno, tienen el mismo padre. En la voz de Marina no había enfado, solo cansancio. Laura comprendió que esta mujer había pasado por el mismo dolor, la misma traición. ¿Cómo está Paula?, preguntó. Mal. Muy mal. No entiende por qué papá ya no vive con nosotras. ¿Y qué le dices? Que papá se ha buscado otra familia. Pero aún así no lo entiende. Lo siento. Yo también lo siento. Siento que por nuestra estupidez hayan sufrido los niños. ¿Nuestra? Sí, nuestra. Yo no me quito la culpa. ¿Qué culpa? Sabía desde hacía tiempo que Román me engañaba. Pero hacía la vista gorda. ¿Por qué? Porque tenía miedo de quedarme sola con la niña.
Pero al final te has quedado igualmente. Sí, me he quedado. Pero al menos ahora es con honestidad. Laura callaba, asimilando lo que había oído. Resulta que ella no había sido la primera ni la última en la vida de Román. Marina, dijo, ¿dónde está Román ahora? Ni idea. Después del divorcio desapareció. No paga la pensión, no contesta al teléfono. ¿Nada? Nada. Por lo visto decidió empezar una nueva vida. ¿Y qué pasa con la niña? Eso es lo que menos le preocupa. Pero si la quería. Román solo se quiere a sí mismo. Me di cuenta demasiado tarde. Y yo me di cuenta demasiado pronto. ¿Qué quieres decir? Que es un egoísta. Pero ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Sí. Entonces se entiende por qué no pudiste parar. No, no se entiende. Podría haber parado. Simplemente no quise. ¿Y ahora te arrepientes? Todos los días. ¿De qué exactamente? De haber destruido mi familia por una persona que me abandonó en cuanto se descubrió todo. ¿Te abandonó? El mismo día. Dijo que no estaba preparado para la responsabilidad. Entonces eres víctima tanto como yo. No, Marina. No soy víctima. Tomé la decisión yo sola. Una decisión estúpida. Sí, muy estúpida. Se quedaron calladas. Laura escuchaba el susurro de las hojas, el ladrido lejano de los perros. La vida seguía su curso, y ella estaba sentada en el pueblo hablando con la mujer a la que una vez había traicionado. Laura, dijo Marina, quiero contarte algo. ¿Qué? ¿Sobre tu exmarido? ¿Sobre Miguel? Sí. ¿Ha pasado algo? Sí, estamos saliendo. Laura sintió que se le iba el suelo de los pies. ¿Qué? Llevamos 3 meses saliendo. ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado? Por casualidad. Nos encontramos en un café, nos pusimos a hablar. ¿De qué hablasteis? De que nos habían traicionado. De lo mucho que dolía. ¿Y después? Después nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. ¿Mucho en común? Sí. Los dos somos personas honestas que creíamos en la familia. Creíamos hasta que nuestras parejas nos demostraron que la familia no significaba nada para ellos. Laura cerró los ojos, tratando de asimilar lo que había oído. Miguel estaba con Marina. 2 cónyuges engañados habían encontrado consuelo el uno en el otro. Laura, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Entiendo que te cuesta oír esto. No, no me cuesta. Solo es inesperado. Entiendo. Pero quería que lo supieras. ¿Por qué? Porque Paula y tu hija son hermanas. Y Miguel es bueno con ella. ¿Bueno? Sí. La trata como si fuera su hija. Laura sintió una punzada de dolor. Miguel había encontrado una nueva familia. Una mujer que entendía su dolor, que no traicionaría su confianza. Una niña que podía querer sin reservas. Me alegro por ellos, dijo. ¿De verdad? Sí, de verdad. Se merecen ser felices. Gracias por comprenderlo. De nada. Marina colgó, y Laura se quedó sola con sus pensamientos. Miguel había encontrado un nuevo amor. Una mujer que entendía su dolor, que no traicionaría su confianza. Eso era justo. Y ella se había quedado sola con la niña. Desde casa llegó el llanto de un bebé. Su hija se había despertado, reclamaba atención. Laura se levantó del banco, fue a casa. Su madre ya tenía a la niña en brazos, la mecía. Tiene hambre, dijo su madre. Sí, es la hora. Laura cogió a la niña, se sentó en la butaca. La niña se agarró ávidamente al pecho, empezó a mamar. Laura, dijo su madre, ¿quién llamaba? Marina Jiménez. La mujer de ese. La exmujer. ¿Qué quería? Contar noticias. ¿Qué noticias? Que está saliendo con Miguel. Su madre se sentó en el sofá. ¿Con tu Miguel? Ya no es mío. Pero sí, con él. ¿Cómo te lo tomas? Bien. Los dos están libres. Pero aún así. ¿Aún así qué? ¿No duele? Duele. Pero no porque él esté con otra. ¿Entonces por qué? Porque perdí a una buena persona.
La niña se llenó, se durmió en sus brazos. Laura la dejó cuidadosamente en la cuna, le arregló la mantita. La niña dormía tranquila. Laura se fue a trabajar. El turno en la tienda del pueblo no era lo más interesante, pero hacía falta dinero. Vendía pan, leche, conservas, escuchaba las quejas de los clientes sobre la vida. Laura, dijo una clienta mayor, ¿cuándo te vas a casar? No lo sé. Quizás no, Miques. ¿Cómo que no te casarás? Joven, guapa. Ser guapa no es lo principal. ¿Y qué es lo principal? La honestidad. Bueno, hay muchos hombres honestos. Puede que muchos. Pero a mí no me han salido. Te saldrá seguro. Ya veremos. La clienta se fue, y Laura se quedó sola. Miraba por la ventana la calle vacía del pueblo y pensaba en cómo había cambiado radicalmente su vida. Hacía un año era una mujer casada, esperaba un hijo de un marido que la quería. Ahora era una madre soltera divorciada que trabajaba por una miseria y vivía con sus padres. Pero cosa extraña, no se sentía desgraciada. Más bien libre. Por primera vez en muchos años era honesta consigo misma. No intentaba fingir que era feliz, no representaba a la esposa amorosa. Simplemente era quien era. ¿Y quién era? Una mujer que había cometido un error y lo estaba pagando. Una madre que criaría sola a su hija. Una persona que había perdido mucho, pero no se había perdido a sí misma. Terminó el turno. Laura cerró la tienda, se fue a casa. Caminaba por el camino conocido desde la infancia y pensaba que dentro de unas horas empezaría un nuevo día. Igual que ayer, que anteayer. Pero eso no la asustaba. Se había acostumbrado a la monotonía, a que cada día había que trabajar para alimentar a la niña. Se había acostumbrado a que por las noches no tenía a quien contarle sus pensamientos, a quien quejarse del cansancio. En casa todos dormían. Laura entró silenciosamente en su habitación, miró a la niña dormida. La niña respiraba suavemente, con los puñitos bajo la mejilla. Una criatura inocente que no tenía culpa de nada. Perdóname, susurró Laura. Perdona que te eligiera un padre así. La niña se movió en sueños, pero no se despertó. Laura se sentó en la cama, empezó a desnudarse. Mañana otra vez trabajo, otra vez días monótonos. Pero esa era su vida, y la aceptaba tal como era. Porque por fin era honesta consigo misma. No intentaba engañarse pensando que era feliz en un matrimonio sin amor. No fingía que la pasión por Román había sido amor. Simplemente reconocía sus errores y las consecuencias. Al acostarse, Laura pensaba en Miguel y Marina. Dos personas que habían vivido la traición y habían encontrado consuelo el uno en el otro. Quizás consiguieran construir algo auténtico, basado en la comprensión mutua y la experiencia común. Y ella se quedaría sola. Pero eso no era una tragedia. Era justicia. Había destruido su familia por una pasión pasajera y ahora pagaba por ello con la soledad. Pero tenía una hija. Una pequeña criatura que la querría incondicionalmente, que no sabía de sus pecados y errores. Por esta niña valía la pena vivir, trabajar, esperar lo mejor. Laura cerró los ojos, tratando de dormirse. Mañana sería un nuevo día, lleno de tareas y preocupaciones habituales. Se levantaría temprano, daría de comer a la niña, ayudaría a su madre con las tareas domésticas, se iría a trabajar. La vida normal de una mujer normal que una vez había cometido un gran error. Pero incluso esa vida normal era mejor que la mentira y la hipocresía. Porque era honesta. Y quizás algún día le trajera la paz que hacía tanto que no conocía. El sueño llegaba lentamente, y en el último pensamiento adormecido Laura comprendió lo principal, ya no se arrepentía de lo que había pasado. Porque la mentira no puede durar para siempre. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y es mejor vivir con la verdad amarga que con la mentira dulce. Aunque esa verdad significara soledad, pobreza y pesar por la felicidad perdida.